Hola a todos, hoy seguimos con la serie de control de cargas automatizado en Google Sheets. En el primer vídeo hicimos una base de datos con la información de los jugadores y en este nos vamos a centrar en el Google Forms que van a tener los jugadores y que nos va a permitir automatizar todo el proceso. La idea de lo que vamos a hacer hoy es crear un formulario para enviarles a los jugadores de manera que ellos lo rellenen después de cada sesión de entrenamiento o de cada día y así nosotros no tengamos que estar metiendo o preguntándole ciertos datos. Además, vincularemos las respuestas a la hoja de Excel que ya tenemos creada para poder trabajar con ellas directamente y luego ya automatizaremos el proceso en el que trabajemos con las respuestas sin tener que ir actualizándolo. Entonces, lo primero va a ser crear un formulario. Yo le voy a llamar Toon Squad Load Management. La primera pregunta que vamos a poner va a ser el jugador para que ellos seleccionen su propio nombre, de manera que así los podemos diferenciar en función de quién está respondiendo el formulario. Entonces, para esto es esencial copiar los nombres tal y como están en la hoja que hemos creado con la información de los jugadores, ya que si hay un espacio más, un carácter más o algo diferente, luego no nos va a permitir buscar en las matrices y sacar los datos correspondientes a ese jugador. Entonces, yo lo que hago, aunque me sepa ya el nombre y el apellido, copio los caracteres y el nombre tal cual lo he puesto en la hoja de información y lo pego en el formulario, de manera que así me aseguro que tienen los mismos caracteres y que el nombre coincide exactamente. Este proceso también lo haremos así cuando haya que crear desplegables en la hoja de Excel, bueno, de Google Sheets, de manera que así los desplegables coincidan a la perfección con los nombres que tenemos puestos y no nos dé errores al buscar esos nombres en ciertas matrices. Entonces lo que vamos a hacer va a ser cambiar el tipo de preguntas para que sea un desplegable y no puedan marcar varios nombres, sino que solo seleccionen uno. La siguiente pregunta que vamos a crear, vamos a ir con el RPE o el esfuerzo percibido de las sesiones. A mí me gusta poner 2 sesiones, ahora veréis que lo voy a copiar y lo voy a pegar ambas preguntas, de manera que así si hay una sesión de preparación física y una sesión de pista, pues se pueden tener en cuenta las dos. Entonces voy a poner tanto una pregunta que sea la duración de la sesión 1, que igual lo voy a poner por opciones para que yo controlar que no me ponen un número y luego minutos, o no me ponen respuestas con letras, o no me mezclan caracteres con los que yo luego no puedo calcular en la hoja de Excel. Entonces así ellos solo tienen que seleccionar una de las opciones. Yo pongo duraciones cada 15 minutos, es decir, 15, 30, 45, 60, y les digo que seleccionen la más aproximada. Después vamos a poner la percepción de esfuerzo, que es el RPE, y luego en la hoja de cálculo procesaremos para calcular el SRPE, que es el RPE de la sesión, o en caso de calcular el diario, pues calcular el SRPE de ambas sesiones que se ha hecho en el día. Entonces aquí generamos la segunda pregunta, que hacemos que sea una escala lineal del 1 al 10, y ahí es donde pongo el RPE sesión 1 o session 1 si lo ponéis en inglés. Entonces ahora, por no repetir el crear nuevas preguntas, lo que voy a hacer va a ser seleccionar la pregunta de la duración de la primera sesión, le doy a este icono que significa copiar pregunta y lo pego. Entonces luego con los 6 cuadraditos de arriba me permite arrastrar la pregunta hacia debajo del RPE de la sesión 1 y voy a cambiar el nombre por sesión 2 duration.
Voy a hacer lo mismo con el RP. Copiamos la pregunta, la pegamos, desplazamos y cambiamos el nombre para que sea sobre la sesión 2 y no sobre la sesión 1. De manera que ahora ya podría calcular el SRP de ambas sesiones, una de mañana, una de tarde en caso de que exista. Después vamos a generar más preguntas y esto es ya más para los indicadores de rendimiento. Entonces la primera que vamos a poner, por ejemplo, es energía y todas van a ser escalas lineales del 1 al 10 para que ellos seleccionen un valor del 1 al 10 que luego nosotros trabajaremos con ellos. Vamos a crear otra igual de nutrición. A mí me gusta aclarar que el 10 es la mejor nota o la peor en función, porque en energía y en nutrición y en sueño está más o menos claro que 10 es la mejor, pero luego en estrés, por ejemplo, el 10 puede ser lo peor, o puedes decir que si tiene un 10 es que no tiene ningún estrés. Entonces a mí me gusta aclarar entre paréntesis si el 10 es lo mejor o lo peor. Seguimos poniendo con la confianza. Yo voy a poner 6 indicadores: energía, nutrición, confianza, sueño, estrés y cansancio muscular. Por ejemplo, aquí veis que en estrés pongo que 10 es el peor porque creo que es lo más sencillo de interpretar para los jugadores, que si ponen un 10 en el estrés es que están muy estresados y no que se encuentran muy bien. Igual en la siguiente de cansancio muscular. Ahora lo que voy a hacer va a ser seleccionar el que sea obligatorio contestar a todas las preguntas, de manera que así los jugadores no pueden no contestar a alguna por error o porque se les escape alguna. Y me he dado cuenta que no he puesto un 0 como posibilidad en la duración de las sesiones. Esto es importante ponerlo, lo voy a añadir ahora como última opción, 0, y con los 6 cuadraditos de al lado lo desplazo hacia la primera, de manera que empiezan 0, 15, 30. Esto es importante porque en caso de que no haya una sesión 2 o una sesión 1, se puede poner que ha durado 0 minutos y entonces para el SRPE, que es multiplicar el RPE por la duración, si multiplicas por 0 te va a dar 0 y no va a afectar al SRPE total del día. Entonces vamos a hacerlo con la sesión 2 y también con la sesión 1. Añadimos 0 y lo desplazamos hacia la primera opción. Igual seguimos poniendo que todas las preguntas sean obligatorias. Y una vez que tenemos todo, comprobamos que esté todo bien y vamos a darle a publicar arriba a la derecha. Publicamos el formulario y nos aparecerá el enlace ahora cuando se publique. Ese que aparece arriba a la derecha es el enlace que nosotros les pasaremos a los jugadores para que ellos puedan contestar a las preguntas. Entonces, para que las respuestas salgan en la hoja que queremos, le vamos a dar a seleccionar destino a las respuestas y a seleccionar una hoja de cálculo ya existente. Le damos a seleccionar y nos va a aparecer las hojas de cálculo que tenemos en Google Drive. Entonces yo selecciono Load Management, que es en la que estaba trabajando, le doy a importar y automáticamente me va a crear una pestaña nueva, una página nueva en esa hoja de cálculo que se llama Respuestas de Formulario 1. Como este nombre es muy largo para trabajar con él, yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner Forms. De manera que ahora en la misma hoja de cálculo, aquí van a aparecer las respuestas
Y tenemos también en otra pestaña, pero dentro de la misma hoja, que eso es importante, la información de los jugadores. Y entonces con estas cosas ya podemos empezar a ir trabajando y a calcular cosas y a generar secciones interactivas que nos permita trabajar en función de los jugadores que queremos seleccionar. Si te ha gustado, no te olvides darle me gusta, suscribirte y darle a la campanita, que ayuda un montón y no cuesta nada. Un saludo, nos vemos.